hombre alado extraña la tierra. Muy buenas, Pepe, ¿cómo están todos? Comenzando un día martes. Hoy estamos a martes, ya prácticamente terminando el mes de octubre. Ya cuando querés acordar estamos festejando Navidad y Año Nuevo, gente. ¿Cómo pasa el tiempo? Tremendo, ¿eh? Así que bueno, hay que disfrutar la vida, gente. Nos vamos a ver un poquito hoy Bitcoin. Después vamos a ver el índice, el oro. Y bueno, vamos a ver la subidita que tuvo Bitcoin. Rompió los 70, muchachos. Vamos a ver, ¿no? Qué números por encima de las resistencias que fueron en algún momento los últimos altos que ya están rotos hace tiempito, ¿no? Igualmente se vuelven a romper, obviamente. Estamos en los 71 y veremos qué zonas, ¿no? Qué convergencias hacia arriba se pueden encontrar también, ¿no? Zonas nuevas, interesantes, ¿no? Vamos a explorar un planeta nuevo. Así que bueno, bien, ¿no? Vamos a ver hasta dónde llega, ¿no? Para después comerse algún retroceso. Así que bueno, como les digo siempre, gente, disfruten la vida, aprovechen obviamente en este tiempito que el destino les dio a pasarla bien, ¿sí? Bien, de fondo estamos viendo un poquito lo que es el canal de YouTube. Súmense, miren, denle like si les gusta. Hay videos con muchos tips, muchas herramientas. También inclusive hay bots creados por el planeta Pepe, hay indicadores creados por el planeta Pepe, hay música creada también por el planeta Pepe y obviamente streamings en vivo desde ya hace más de 3 añitos, todos los días en vivo a la mañana, sesión de Londres y Nueva York. Así que bueno, súmense, gente, ¿sí? Esa es la idea. Súmense a Instagram, a Telegram, a Discord, a TikTok, a todas las plataformas que están por debajo de cada video que las solemos poner. Así que bueno, ahí los esperamos, ¿sí? Bien, me voy a ver acá un poquito. Vamos a ver Bitcoin primero, ¿sí? Para después ir al índice. Miren, Bitcoin no para de subir. Hay muy poca volatilidad en este momento, pero viene ya desde ayer, ¿no? Despegando hacia otro planeta. Pareciera que se quiere ir de la Tierra. Así que bueno, mejor, ¿no? Veremos si realmente esto de cada 4 años que explota, obviamente no al otro día, sino que hay veces que hay que esperar un par de meses. Será a partir de octubre, como les decía hace un par de meses atrás, octubre, noviembre, o quizás enero y febrero, y se come algún retroceso en estos meses de diciembre. Veremos qué pasa. Por ahora va viento en popa. Hubo retrocesos muy interesantes en estos meses, después del halving, donde no muchos pensaban, che, viste que al final no, pará, tranqui, en algún momento recordá que empiezan a tomar a las criptomonedas, sobre todo Bitcoin, como una moneda de refugio muchas veces, ¿sí? Y quizá quién te dice que las ballenas fuertes que todavía no están metidas en el mercado de las criptomonedas empiecen, ¿no? A hacer un poco más, a descomprimir un poco la volatilidad fuerte que hay muchas veces al haber pocas ballenas, ¿sí? Porque manipulan todo. Obviamente, al haber más ballenas, van a tirar para todos lados, ¿no? Vos estarás de los dos lados, ¿no? Calculo. Bien, yo también, ¿sí? Para el lado que nos convenga. Bien, a no ser que estés holdeando, obviamente. Así que bueno, ahí estamos. Planeta Tierra, estamos viendo cómo, ¿no? Las wallets, que serían, ¿no? Estos misiles de wallet, ahí los ven, tirando hacia los planetas, hacia los países más regulados y no regulados también, ¿sí? Obviamente por cápita se nota la diferencia en Estados Unidos, Europa, China, Japón, ¿sí? Así que bueno, gente, ahí vamos.
Nos vamos a ver un poquito de las top 100 que deben estar en verde también con algún retroceso. Miren, si vamos al día, mira, ahí están. Por fin un color primavera en la mayoría, menos en la que algunos holdean. Viste que te pasa a vos holdeas una y esa no sube. Cuando va a subir, después de que todas subieron hace 3 días, pega un retroceso Bitcoin y lo acompaña hacia la baja. ¿Nunca te pasó? Bien, eso suele pasar también. Por eso siempre páguense, gente. Poquito, mucho, algo, lo que sea, ¿sí? ¿Qué es pagarse y retirar algo, ¿sí? Ponerlo en otra wallet, no sé, ponerlo como una inversión en algo que vos sepas que también te sigue generando, que no sean solamente las criptos, ¿sí? Una idea que también que les vengo diciendo en los grupos, en Telegram, es a lo que voy, que diversifiquen, pero que a la vez nosotros operamos Forex. Las ganancias de Forex no todo es para llenar la heladera, tenés que diversificar y comprar alguna cripto cada tanto. Si la cripto despega, se suma un poquito más a la inversión, ¿no? Y si no despega y estás haciendo halving, estaba haciendo halving, pero cada 4 años, ¿no? No, estaba haciendo holdeando, ¿no? Y bueno, podía hacer promedios por debajo por si cae, y si no cae, es de ganancias de Forex, por ejemplo, ¿no? Esa es la idea, diversificar y pagarte a vos. Si no te pagás, no sirve esto para vos, ¿eh? Bien, ¿me voy a dónde? Vamos a ir un poquito a las semanas rojas. Algunas sobresalieron. PopCat estuvo por encima en el mes, en la semana, en el día. Hay otras también que tuvieron como, miren Dogecoin, qué lindo dibujito tiene, ¿sí? Armónico, año, mes, día, semana, hora, todo hacia el alza con sus retrocesos, obviamente, pero ojo, échenle un ojito a la moneda de Elon Musk, ¿sí? Bien, Solana siempre hacia arriba también, es impresionante este proyecto, y bueno, ahí están, ¿sí? En la semana algunas sobresalen por el resto, algunas empezaron a subir a partir de esta última subidita de Bitcoin, y ahora hay algunas en rojo por retrocesos de las distancias que han hecho hacia el alza, ¿sí? Me voy a ir a Bitcoin, vamos a ir a una de las plataformas que estamos, ¿no? Donde proyectamos, perdón, lo que son, ¿no? Las divisas, Forex y obviamente también las criptomonedas. Vamos a ir a velas diarias, cada vela dura 24 horas para meternos dentro de cada velita diaria, ¿sí? Mira, acá estamos, mira, está festejando el cumpleañero, dice el amigo, todavía no llegó ahí arriba, ¿eh? Esa zona, ¿por qué la puse ahí? No lo sé, a ver qué dice ahí. 74, bueno, por algo la puse, ya veremos. Por la extensión de Fibonacci, está bien. Así que bueno, ahora vamos a ver eso. Tenemos rompimiento, fíjense acá como el huesito, ¿se acuerdan? Día a día, si venís vas viendo, ¿no? Los huesitos lo pusimos, el osito acá hizo su retroceso, acá pusimos los toritos, el osito estaba muy bueno, el osito Teddy acá está, y no pudo hacer acá un retroceso, pero sí el huesito picó, ¿no? Donde obviamente acompañado por el toro feroz que tenemos acá, hizo que el precio despegue hacia el alza, ¿sí? No, obviamente no va a creer que el precio despegó por este, ¿no? Los amigos ponían, ¿viste? Una fábrica de vacas, ¿viste? Disfrazada de toro, ¿viste? Así que bueno, ahí estamos. Tenemos rompimiento, ¿sí? El alto anterior fue roto por la velita de hoy y prácticamente también la de ayer. Miren acá, pinchó el high, el alto, ¿sí? El fractal que se formó hace ya prácticamente el 20 de octubre, más o menos, unos días atrás, una semanita atrás. Y bueno, el que compró acá, por eso está el monito, los Pepe monitos, como a muchos veces nos ha pasado a todos, que compró acá arriba en Bitcoin, si volviste a comprar acá abajo o si la esperaste porque la venís holdeando, estás en ganancia ahora, ¿sí? Así que bueno, me meto dentro de esta zona. Antes quiero ver, a ver si tenemos acá, ¿qué es esto? Gand. Extensión, a ver si esto sirve. Mira, marcamos alto, bajo, alto, bajo. Bueno, así, esta zonita es un ranguito, acá lo voy a marcar. Ahí estamos, la dejamos ahí, a ver qué pasa en un rato, dijo el amigo. ¿Sí? Una extensión del FIBO. Obviamente me gustan otros numeritos, pero bueno, voy a ver ahí por qué. ¿Por qué marcó extensiones? Porque ya no hay en el pasado los ATH, rompió todos los altos, ¿sí? Ya no hay más altos a romper. Obviamente puede devolverse con un pullback, y al devolverse con un pullback, este sería el nuevo alto que generaría, ¿no? El que está creando en este momento. Si se formara un fractal como acá, este sería el nuevo alto. Bien, zona a llegar acá, veremos si llega con el amiguito ahí, sí, no sé si lo ven. Me meto en velas de 1 hora. Ahí está, el amigo rompió, despegó,
hizo una vela mamut más que una vela elefante y ahora consolidó una tirita acá de consolidación, de descanso, para ver qué hace, si viene a resetear o a retestear más que resetear. Ojalá que no resetee, porque si no nos olvidamos de estamos. A retestear con un pullback que sería el retroceso del impulso. Si va hacia arriba, el retroceso sería el pullback acá, ¿no? Hasta esta zona, hasta este soporte que tenemos marcadito, o inclusive podemos agarrar este piquito, este altito ahí, ¿no? Para darle una chance más cerquita al precio, ¿sí? Vamos a ver qué pasa. Está consolidado. Yo siento que va a seguir hacia el alza, pero hay que ver si hay noticias de alto impacto hoy en un rato del dólar, ¿sí? Así que bueno, vamos a meternos dentro de las velitas de 5. Estamos ahí dentro en velitas de 5 minutos. Estamos dentro de una consolidación alcista con descanso. Hizo un doble toque acá, si queréis llamarle doble toque. Acá hizo uno y acá hizo otro, ¿ven? Los marcamos. Y bueno, y la sensación es de ángulo hacia el alza. Vamos a ver si en un ratito, cuando comience la sesión de Nueva York, ahí hay una pequeña compresión, el precio se va para arriba, ¿sí? Si se va para arriba, recuerden que no hay zonas, solamente quizás algún Fibonacci, alguna extensión, algún tridente de Andrew, si lo sabes usar, que tampoco es la gran cosa, son canales, ¿sí? Y también podés utilizar, bueno, las oscilaciones de abajo de algún indicador, la volatilidad sobre todo, el horario, las noticias de alto impacto y las zonas que se van generando nuevas, ¿sí? Así que ahí estamos, zona nueva, está investigando si puede respirar con o sin tubo de aire acá arriba. Vamos a ver qué pasa, si despegue. Podríamos poner algunos planetas acá arriba, ¿eh? Vamos a ver, ojalá que llegue a los 100 en diciembre, estaría hermoso, pero tiene que pegar una corrida bárbara. Ya estamos en los 71. La idea, ¿cuál era el punto de hace un par de meses? Que rompa los 71, 70. Y bueno, ahí estamos, ya vamos, ¿sí? Obviamente, fíjate que como sube, muchas veces baja el doble, ¿sí? Así que ojo al piojo ahí, ¿eh? Bien, seguimos. Seguimos. Me voy a meter, ¿saben a dónde, gente? Si quieren que veamos alguna divisa en especial, me avisan, ¿sí? Si quieren operar hoy alguno de los Pepe que se sumen, por más que seamos medio Pepe, ese medio Pepe, en vez de operar un lote, operar medio lote, ¿sí? O, me entienden, ¿no? Aunque sea un pedacito. Pero quien se anime hoy a meterse o a charlar, me avisa también. Veremos cómo podemos hacer para ver si podemos hacer alguna entradita, pero me gustaría ver algún Pepe de los que están hace un tiempito, si se animan a operar algún par tirando la ruleta, ¿sí? Si no, no pasa nada, ¿eh? Seguimos esperando al Pepe corajudo que se anime, ¿eh? Bien, me meto dentro de dónde. ¿Quieren que vayamos un minuto? No, quédate en 5 y anda el índice. Bueno, dale, vamos al índice. Estaba tan solo que hablaba solo. Me meto al índice. Ustedes si conocen gente, digan, el pobre Pepe Mila, está solito todos los días de la mañana. Vamos a acompañarlo, mete onda, mete música, mete gas, mete rock and roll, lo que quieran, ¿sí? Y ahí capaz que un fin de semana te invito a una cervecita con algún asadito, ¿no? Pero me venía a ver cómo lo como, como decimos siempre. Bien, me meto dentro del índice. Mira, justito, ni que supiera. Índice del dólar. Vamos a pasar a el índice, vamos a estar en 5 minutos, pero voy a pasar a, no me interesa cómo está ahora, sino ver la vela diaria, ¿sí? Por más que operemos scalping o intradía, nosotros sobre todo scalping mezclado, tendría que haber un tercer nombre, ¿no? Un intermedio, ¿no? Un híbrido entre scalping y intradía, porque ustedes saben que lo que enseño y sirve muchas veces es, hacemos scalping con intradía, pero muchas veces el scalping se convierte en intradía, ¿sí? Fíjate yo, hace un mes que vengo, te diría que swing casi, si el amigo, ¿viste? Estaba una operación hace un mes, ¿viste? Por cerrar redondito, ¿viste? Cuando querés cerrar un número redondo, ¿a quién no le pasó? No, 99,999 periódico puro, ¿viste? Con el arquito, así, mirá. Vos tenés que llegar a TP a $10, por ejemplo, ¿no? Ya que estamos, vamos a hacer un chiste acá, mirá. A ver. Ahí, mirá, vos tenés que llegar a $10, el TP es $10, o 100 o 1000, por ejemplo, $100, el TP de hoy es $100, bárbaro. ¿Sí? Arranca la operación a favor y la lleva cabeza a cabeza con Colapinto. Va entre Colapinto que va a 18 y va Pepe Mila, por ejemplo. Y ahí va, y ahí va hacia arriba, está llegando a 90, 95, 96, 97, 98, 98,9. Periódico puro, ahí está, con el arquito arriba. ¿Sí?
Bueno, y bueno, me queda $1.10, ¿no? No, lo aguanto, pero está llegando a una zona de resistencia, Pepe, ¿qué haces? El angelito te está diciendo que no prema. No, lo aguanto, bueno, dale, aguantalo, Pepe, aguantalo. Plim, menos 100, o menos 20, menos 30, ¿no? Y por recuperar $1 te queda. Por eso tengan cuidado con esas cositas, ¿sí? La idea es, ¿sí? Retirar. Y acá la idea, aparte de retirar el dinerillo, es estar lo menos, ¿no? El menos tiempo posible en el mercado sería el secreto fundamental de tu psicotrading, ¿sí? Si querés estar todo el día como estoy yo mirando, armando robot, ¿sí? Cómo se mueven las velas, ¿viste? Una película, ¿viste? Hoy se salvará la vela japonesa. Bueno, mírala, ¿sí? Ahora, si vas a operar, un ratito nada más y te vas, ¿eh? Consejo de Pepe Mila, ¿eh? Le digo por experiencia. Bien, ahí estamos. Nos metemos dentro de la velita del índice, ¿sí? Voy a bajar un poquito de music. Ahí está, ahora sí. Fíjense esto, diarias, ¿no? A partir de el 30 de septiembre, después de que pasó la hermosa y querida primavera, bueno, el precio dispara, rompe altos, varios altitos que venían con un descanso de una consolidación, pero hay 1, 2, 3, 4 altitos, los rompe, no hace pullback, intenta, miren acá voy a... ¿Por qué les hago toda esta historia? Para que vean lo que vengo repitiendo siempre, ¿no? Pero muchas veces se suma alguno nuevo que vea. Acá intenta hacer un retroceso que si vas a las velitas de 1 minuto, eso es algo que subió, que es esto que está acá, y algo cayó, ¿no? No sé cuánto, pero ven, muy poquito. Pero cayó, es un retroceso. Después se rompe ese fractal hacia arriba, y ahí sigue, ¿ven? Bueno, acá también hizo lo mismo, acá también hizo lo mismo, y el precio está ahora consolidado con sensación de que tiene que hacer un retroceso. El índice tiene que caer, gente, ¿sí? Veremos cuándo. Puede pasar de que te comas el amague, como acá, en esta 1, en esta 2, en esta 3, ¿cuál será? Esta es la cuarta con un doji acá, ¿sí? Pero el precio, fíjense que muy exageradamente sube, rompe esta consolidación que está acá, que sería esta que está acá, ¿sí? Un ejemplo, disculpen el dibujo, intenta una caidita chiquita, vuelve a subir bruscamente, intenta caer, vuelve a subir y ahora se nos está quedando acá. ¿Sí? Puede descansar, pero le falta una patita para que agarre o no. Así que por lo menos si pones un Fibonacci y marcas las zonas, quizás es interesante el 38, ¿sí? Punto 2 del Fibonacci, o el 61 punto del 38.6 o el 61.2. Pueden ser interesantes esta zonita que está acá, por si cae, ¿sí? En esta temporalidad, ¿sí? Obviamente, para que vos dentro, cuando llegue ese día, si estás operando scalping, sepas que el retroceso puede llegar. No quiere decir que siga haciendo estas trampitas, ¿no? Fíjense, puede un clímax, ¿saben lo que es el clímax? ¿No? Dispara hacia arriba y cae. Eso sería una vela, un cuadradito, una mecha re larga, ¿sí? Donde esa mechita, si vos vas, no sé si era de 1 hora o de 15, cuando vas a 1 minuto vas a ver una velita, 2 velitas, 3 velitas, 4 velitas y van cayendo las mismas, ¿sí? ¿Te gustan los Picasso? A mí me encantan. Para que voy a borrar acá un poco los dibujos, porque no se entiende nada, pero me encanta pintar, gente. Ahí está, qué bonito. Ahí va, ¿ven? La sensación térmica subió bruscamente y tiene una sensación de caer como una plomada. ¿Viste? Acá tiene una plomada que está pesando tremenda, pero la están aguantando la ballena, ¿sí? Algo se traman las amigas, el Estados Unidos, obviamente, ¿no? Todo lo que tenga que ver con ahí está, ¿sí? Bien, gente, me meto dentro de la velita de hoy. Una vela chiquita, rectangular, cuadrada. ¿Llega a ser cuadrada? Sí, puede ser cuadrada, obviamente, ¿no? Casi todas son rectangulares, ¿no? Paraditas. Ahí está cuadradita casi, ¿ven? Me meto dentro de esta vela, de esa que está ahí, ¿ven? Ahí, ¿la ven? Y miren el resto. Me voy a velas de 1 hora. Ajusto, pincho, explicaba todo, aburrido el amigo, ¿viste? No, ahí está, un poco de onda hay que tirarle, ¿no? ¿Les gusta? Bien, ahí tenemos, para que borre de vuelta los Picasso de fondo, puede ser un monete por el óleo que usamos ahí, Bien, voy a marcar esta zonita, miren acá qué lindo hay. ¡Qué bonita zona! Casi perfecta, ¿no? Bueno, tampoco te vas a guiar por el dibujo chartista, ¿sí? Los dibujos chartistas están en los libros, ¿sí? Y vos los encontrás cuando están hechos, ¿sí? Acá, mira, encontré un hombro, cabeza, hombro. Pero ahora te hace un Bart Simpson, un conejito te hace acá. Si querés, mira. Ahí, ¿ven? Mira, te lo arma acá con la orejita y te hace un conejito ahí, ¿ves? Si querés. Lo que vos quieras.
¿No? Para tomar un poco de onda con esto, gente. Pero a lo que voy, no se guíen por... uy, ¿qué toque hay? Bueno, marco de vuelta. No se guíen por las zonas, sirven muchas veces, ¿sí? Como para ver si coincide con tu técnica, con tu estrategia. Justo es un puntito más a favor, ¿sí? Muchas veces se da y muchas veces no se da. Y como digo siempre, lo que importa es tratar de tener por encima lo ganado de lo perdido, ¿sí? Bien. Ahí vamos, sensación y sí, se ve esta zona bonita, ¿no? Como un tercer toque, bueno, en H1. Vamos a ir dentro de una vela de 5 para irnos rapidito. Si anda la gráfica, puse un bot, sí, una herramienta para operar los pares, poder poner órdenes pendientes, ¿vieron? Para mostrarle alguna técnica nueva y se me trabó la gráfica, así que veremos como siempre, ¿no? A ver qué pasa, ahí se la puedo arreglar. Pero obviamente, ¿por qué se traba, Pepe? Porque tengo 3 kilómetros de indicadores puestos adentro, ¿sí? Herramientas, indicadores. Estaba como la plomada que hicimos recién en el índice, que se apaga el MT4. Cada vez que lo prendo llora el amigo. Bien, ahí estamos. Acá tenemos un alto, sí, mira, vamos a marcar este altito con unos puntitos. Es chiquito, con este que está acá podemos jugar entre medio un POC. Ahí para que no se ve esto, a ver. Vamos a marcar al BR. A ver ahí si me lo toca. Ahí está. Vamos a dejar ahí marcadito, a ver qué pasa. Está llegando a esa zona. Quizás es saludable que el precio ahí no rompa, que se devuelva un poquito y después se vaya, ¿sí? Si es que se va, ¿sí? Recuerden que a medida que se aleja de esta media o de la media que tengas vos y ves la estadística, ven acá la distancia, ¿sí? O la distancia acá. ¿Sí? Mientras más se aleja y si las distancias son parecidas, es probable que retroceda parecido a lo anterior. Pero son estadísticas, ¿eh? Y a la vez, si apoya con la cabecita acá, ¿quién te dice que no podés agarrar una ventita hasta acá? Menos lotaje que si vas en compra, que va hacia el alza. Bien, gente, pero recuerden que estamos en una zona crítica de rompimiento, no hacia arriba, hacia abajo. Tiene la plomada de vela diaria, está aguantando porque es el índice, ¿sí? Bien. Y capaz que sigue como el SP500 20 años más hacia arriba, seguramente, pero de a poquito, ¿no? Bien, me meto en el oro. A ver qué pacha con el oro, che. Uy, se nos fue el oro para arriba, Ner. Oro, 1 minuto. Bueno, ahí estamos con el oro en velas de 1 minuto. Ya pasaron varias velitas, miren, rompió esta estructura. Qué manera, ayer subió, ¿no? Poquito me parece. Ahora está consolidando, veremos qué hace en la consolidación el amigo, si le gusta consolidar o si en un rato dispara hacia algún lado. Recuerden que, como les digo siempre, acá estamos en 1 minuto, ahora voy a ir a velas diarias, pero si tenés diente de oro, guardalo, que puede ser, ¿sí? El santo grial eso, no te rías mucho si ves que algún trae de cerca, porque mira, ahí está rompiendo el diamante. ¿Se acuerdan que hicimos un diamante ayer como para probar un dibujo chartista? Ahí abajo, ahí lo rompió. Bueno, ¿qué le queda al diamante? Si marcas la matemática, el altito este que está acá, ahí, piqui, ahí para tocar, ¿sí? Y formaría un triángulo invertido que si el diamante lo extendemos hacia la baja, quedaría algo así. Vamos a ver qué hace. Está dentro del triángulo invertido, ¿no? Donde si lo marcas es una hipotenusa. Si el amigo le tomaba prueba, repetían todo, ¿viste? 1 hora. Vamos. Bien, ¿cuál es el cateto adyacente y el opuesto? Vamos, el que sabe le regalo un bot. Bien, nos metemos dentro de la velita. Voy a achicar acá un poquito. Esto que... una vela de la otra vez. Mira, ahí quedó todavía. Una vela doji seguramente. O el signo más, estábamos explicando matemática. Bien, ahí estamos, consolidados en este momento. Después de una subida, no esta, sino una subida acá. Esto que está acá, ¿ven? Ayer... Y hoy, miren, taca, consolidación. Fíjense en los patrones. Voy a borrar esto para que vean patrones cómo se repiten muchísimas veces. Podía agarrar entradas lindas en el oro, patrones más grandes, más chicos. Fíjense en esto. Tampoco es la gran cosa, que digo, che, pero la verdad es perfecto. Y porque es fractalidad, entonces encontrás todo muy parecido, ¿no? Tampoco quiere decir que lo vaya a hacer igual, pero fíjense en ahí, fíjense en acá. ¿Sí? Impulso, banderita, veremos si hace algún impulso más. Lo que pasa es que ya llegó a este alto, ¿sí? Así que bueno, lo marco ahí y veremos, ahí tocó. Si lo rompe, bueno, empezá a ponerte diente de oro, ¿sí? Y llegamos a los 2800 más o menos. Vamos a ver qué pasa. Por ahora está descansando, alejado de la media en H1. A ver la vela diaria, ¿la vimos? ¿La diaria no? Ahí está, ven que es interesante verla porque ahí nos metemos dentro de... ahí está, qué bonito. Espérate. Ahí está. Sensación que
En los libros que dice cuando está llegando al alto, la mayoría pone acá que un buy stop, ¿no? Pepe Milá va en contra, siempre porque como te enseñan a operar de una forma, obviamente que las ballenas son las que hacen los libros, ¿no? Para que saquen poquito alguno y el resto, pum, en contra. Se meten en la, ¿viste? En la ola, te metes en la ola siempre, ¿no? Acá arriba lo agarras con el monito y después cae. Lo que pasa es que cuando cae, te tocó el stop. Bien, ojalá que no, ¿eh? Hay que buscarle la vuelta, gente, ¿sí? Vos anda en contra de la manada siempre, haceme caso. No digas nada, anda en contra. Bien, me meto ahí dentro de esta velita, nos metimos en H1, nos metimos donde vimos ese diamante, sí, que marcamos la hipotenusa, si el amigo no entendían nada, ¿viste? Y ahora nos vamos a 5, era para que vean la vela diaria que es esta que está acá y la de ayer, que fueron alcistas, la de ayer comenzó bajista, ven acá, pic, se dio la vuelta y ahora tenemos una vela que está llegando, que tocó inclusive el high que está acá, ¿sí? Nos vamos a meter dentro de 5 para que vean el mundo de consolidación que hay en este momento. Ven ahí. Escucha. Qué lindo este tema, ¿eh? ¿Cómo se llama esta canción? El que adivina cómo se llama esta canción, le regalo el horóscopo que se lo va a decir el Angelito. ¿Cómo se llama? A ver. Al planeta Pepe. Estas son las canciones que hemos creado, que he creado para el planeta. Tengo como 40 canciones, las compilé todas en 10 minutos, ¿eh? Están todas mezcladitas, ¿eh? Si te gusta alguna, me avisas. Bien, ahí estamos. Fractales formó varios acá, si nos metemos dentro de 5 minutos, vamos a encontrar, miren acá, a ver si puedo marcar ahí un canalcito. Vamos a marcar esto, por más que está la consolidación, pero miren acá. Si este llegase a ser el último fractal alcista, empieza a caer, ¿ven? Y si no, bueno, veremos cómo viene a visitar esta zona. Pero le voy a marcar acá un canalcito, ya que estamos marcando canales, ¿no? Más que canales, una pequeña, ven, compresión ahí. Obviamente en un minuto cuando te metes, tiene más sentido eso, ¿sí? Ahí va, ¿ven? Bien, a ver qué es esto. El planeta Pepe. Dale. Ahí está la nave del planeta, mirá, la ruta, ahí está, la nave promedio. Estaba viendo acá, mirá vos, la fractalidad, cómo se repite, es tremendo, gente, esto, cómo queda la fractalidad. A lo que voy, la fractalidad son, vieron, no sé si vieron algo de lo que expliqué de Fibonacci en uno de los videos, pero es tremendo, cómo se repite todo, ¿no? Como vos ves, te vas metiendo adentro y ves lo mismo, repetido como miles de veces, te vas metiendo con el microscopio y vas viendo lo mismo que está con el telescopio, ¿no? Es tremendo, gente, esto, a mí me encanta. Pero bueno. ¡Qué bonito! Mira, escuchá. ¿Cómo se llama esta canción? ¿Cómo se llama esta canción? Estaba, ¿no? Ahí estamos. Bueno, ahí estamos. Estoy esperando a ver si toca esta zonita. Estoy viendo a ver si hay... Acá estoy tratando de ajustar. Ah, ahí está, ahí está. Hay un Pepe. Por lo menos un Pepe se sumó bien ahí. The good. No entendía nada. Era en inglés, ¿viste? Ah, hablando de inglés. Ahí les compartí por Discord. Que está explicado en las reglas. Pero igualmente compartí por Discord. Porque hay alguno que se suma capaz que es de otro idioma. ¿No? Y no entiende el español. Entonces le puse en Englishman, le puse, bueno, esto lo tendría que estar hablando en inglés, así que lo voy a hablar en neutro. En English le puse cómo poder entrar a Discord, man. Y bueno, para poder entrar a Discord, vos te metés por el link y vas a ver ahí seguramente algo, ¿no? Pero ese algo le falta el 99,9% de las cosas. Para vos poder ver un poquito más, le avisás al administrador, que sería yo, por mensaje, y me decís, hola, ya estoy adentro, necesito que me agregues, dale. Para ver la dimensión 1, sería, a ver si está acá, mirá. Acá está, no sé si lo ven. ¿Ven? Dice, mira, los nuevos pepes que se vayan sumando al planeta, recuerden seguir los pasos que se detallan a continuación. Primero, levantar el dedo gordo, apuntar con el mouse, avisarle al administrador para que te agregue a la dimensión 1 para poder interactuar con los demás pepes. De 2, elegir tu alias.
con un sinónimo o adjetivo. Por ejemplo, para que te genere el user del Pepe, ¿no? Por ejemplo, Pepe el Lindo, ¿no? Pero Pepe el Lindo soy yo, así que ahí otro pueden elegirse. El Angelito dice que no, que Pepe el Lindo no soy yo, pero bueno. No, un debate interno entre el Angelito y yo. Ahí está, ¿sí? The New People, decía, The New Pepes who are going, the planet remember to follow the steep detail below. Ay, el Angelito me va a matar con esto, Welcome, dice ahí, bienvenido, notifique, administrador, to add to the dimension, one, to be able to understand one the other Pepes. Carlito TV un poroto al lado mío. To you alias, white synonyms of or adjectivo to generate your user Pepe. Example, Pepe Lindo. ¿Sí? Total susceptible, no sé qué. Bueno, gracias totales, como el maestro Cerati, ¿sí? ¿Te gustó? Tremendo como hablo el inglés. Lo mío es tremendo, che. Yo no sé qué voy a hacer realmente. Yo no sé si dedicarme a esto, a hablar inglés o a dar clases. Realmente es una cosa de loco esto, lindo. Bien. Escucha, seguimos. Buen día, Pepes. ¿Cómo le va? Espero que estés bien, pasándola bien. Acá estamos hablando un poquito de Englishman, ¿sí? ¿Cómo le va, Jerónimo? Espero que estés bien, espero que estés muy bien. ¿Y cómo te dominó hoy el oro? ¿Lo pudiste dominar un poquito? Gracias por el like, muchas gracias. Buen día, Pepe. Cateto adyacente. Repitió, Cateto opuesto, cateto adyacente, hipotenusa. Eso sirve para marcar acá los fractales, decía, los complicados, ¿viste? Nada, para el primario, ¿sí? Que se lo terminan haciendo los papás, los nenes, ¿viste? Muy buenas las canciones del planeta, hacía mucho que no las escuchábamos. Exacto, es verdad, hace bastante, Voy a poner acá, después agregar acá Sumate, a ver si se aparece algo ahí, Muy buenos días, Argenis, ¿cómo estás? Justo estaba leyendo y acá dice que el Angelito te va a suspender el saludo, Tremendo tu inglés, ¿viste qué bien que hablo? Ese es mi sueño. ¿No? Te digo la verdad, lo hablo así a propósito, porque si yo hablar tan bien van a decir, este loco es perfecto, ¿viste? Y bueno, es por eso, nada más. Tenía un ego, loco, se bañaba, ¿viste? Bien, me voy a ir, a ver si podemos ir al... Acá, a ver... Bien, capaz que algún inglés no entendió nada, o algún chinito que habla, ahí estamos nosotros, Como siempre, firmes junto al pueblo. Ahí seguimos, gente. Bueno... A la cuenta de 1, a la cuenta de 2, a la cuenta de 3, me voy a ir a ver si podemos encontrar un pasito acá, Si es que anda, Fuerza de la moneda, la estamos viendo, si ahí anda. Estoy tocando, que no se me trabe. Por ahora no se trabó, prendí una vela. Ahí vamos. Y voy a calentar el agua, ¿sí? Vamos a estar un ratito hoy, gente, ¿sí? Porque tengo que hacer unas cositas, pero la idea es pasarla unidos junto al pueblo, ¿sí? Ahí voy. Bueno, ahí está, Fuerza de la moneda. Che, se ve blanco y negro Pepe Mila ahí, O Mila Pop Trade, perdón, me va a retar el Angelito. ¿Vieron los lentes de juguete? Qué lindo, Ahí está, voy a poner Sumate. Acá voy a poner Sumate. Ahí está. Angelito, ¿cómo estás? ¿Y te parece lindo? Calculo que estuviste con nosotros acompañándonos desde ayer, por lo menos. No te he visto. ¿Andás por algún lado? ¿Cómo andás? Muy buenos, pero muy buenos. Hoy es martes. ¿O no? Hoy es miércoles. Hoy es martes. Estoy medio mareado. Vos sabés que estaba soñando, como no sé si era recién, me desperté porque vi un señor que estaba hablando, pero terrible como hablaba, no se le entendía nada. Diario mojado, no se le entiende lo que dice. Hablaba en inglés, pero patético. ¿Lo escuchaste vos? Tremendo. ¿Vos sabés si hay algún Pepe como para enseñarle? No sabe ni hablar. ¡Qué vergüenza! No sé, no ha tenido nada nunca inglés en la vida, ¿o no? ¿Vos lo escuchaste? No escuchamos nada acá nosotros. Capaz que en la tele, en la televisión, en la radio, capaz que estaba ahí prendida y escuchaste a alguien hablando inglés, Capaz que están enseñando. No, ¿qué va a estar
enseñando terrible. No le pegaba nada, pero terrible, Guachoname, no sé qué. Parecía que un idioma extranjero, pero de otro planeta. Tremendo. Pero bueno, sigamos nosotros, que esa gente no se nos junte, ¿viste? Te va a contagiar esa gente que no sabe hablar. Habla mal esa gente. ¿Qué querés? ¿Qué necesitas, Pepe? No, ¿cómo era? Para que nos acompañes como siempre, Angelito. Acá estamos viendo la fuerza de la moneda. Si vos ves algo para operar, si hay noticias, no sé si querés ayudarnos con el psicotrading como haces todos los días, con los consejos tuyos que son impresionantemente bellos, Ay, qué agradable que sos, Pepe, anda, déjate de joder, no te hagas el bueno, Pepe, sos más malo vos, terrible. Pero bueno, sí, yo te voy a ayudar, Pepe, Bien, bueno, gracias. Y che, estás enojado todavía con el tecito de la semana pasada. Bien, fuerza. Vamos a ver acá un poquito la fuerza de la moneda. A ver, para que hay un mensajito. A ver, ahí vamos a ir a la fuerza. Esta no, esta no, esta no. A ver si tengo algún bot acá. 10 bots, prendido no, ningún. Sí, en la libra dólar en negativo. A ver, ¿qué es esto? Ah, está bien. Tan negativo. Tenemos una venta allá arriba, una compra, una venta. Bueno, veremos si se pone en algún momento positiva o negativa. ¿Sí? Este es el conejo negro que lo estuve compartiendo con un par de pepes que lo prueben cuando puedan. Tengan cuidado, obviamente, antes de probarlo en real, probarlo en demo primero, ¿sí? O en una cuenta chiquita. Y bueno, y obviamente backtesting siempre firme como rulo de estatua, ¿Qué es esto? Le falta gráfica, actualizar, a ver si ahí aparece. ¿Vieron que les decía? Mira acá, miren esto. Ahí está, ahí se ajustó. Digo, che, pero que hubo un gap ahí, no. Ahí está, a ver si, ¿qué dice el amigo? El oro buenísimo. Algunas compras desde el 23 y mucho tiroteo, pero siempre dejo alguna conforme a las tendencias. Día 23 hizo un soporte fuerte en H1 y era del día. Mirá vos. Y el screen, como siempre, me va cerrando algunas. Qué bueno, muy bien, muy bien. Y ahora ya cerré todas. Mira vos, 57% en venta tenés. Bien, tiene la sensación, ¿no? De que tendría que pegar una bajadita entre hoy y mañana. Pero bueno, ¿viste cómo es, no? Cuando le metés en venta, despega a buscar una resistencia antes, ¿viste? Que se olvidó, ¿no? Y después de que la va a buscar como tercera o cuarta vez, se va para abajo. Escuchá. Bien, gente, ¿quieren que alguno de los pepes se anime a hacer alguna operación en vivo? ¿Se animan? ¿No se animan? ¿Quieren? ¿No quieren? Miedito, no miedito, lo que quieran, Este es terrible, me trabó 20 veces la plataforma. Pero bueno. Vamos, gente, mueva, mueva, vamos. Ahí está Lorete, lo puse recién porque me acordé del amigo ahí, Si se traba la plataforma me voy con ustedes, ¿sí? Un rato. Hoy está siendo un hombre colgado. Si fueras de 1 minuto y termina así, la próxima velita me voy en venta. Pero es una vela de 15 esta, ¿sí? Cuando termine la vela, que le quedan prácticamente 1 minuto, la próxima tendría que caer. Me parece a mí, capaz que le estoy errando. Y hasta acá tenés, capaz que le tiro acá un par de órdenes chiquititas para que vean con este aparatito que quema cuentas, terrible, se te traba todo acá con esto. No sé por qué. Tengo que armarme uno. Sa. Ahí va, ahí arrancó la velita. A ver, le voy a poner un gel stop. Vamos. Muy poquito para tirarle alguno más. Por ahí. A ver si lo agarra. Muy poquito porque le voy a tirar 3 o 4 para donde. Capaz que se va para arriba mejor, ¿no? Porque no me lo tocó. Decía, y lo expiraba. Bien,
Bueno, seguimos. Mientras me voy a meter dentro de... tenemos acá volatilidad tremenda en el oro. ¿Viste lo que es? Vos viste, yo estuve operando hoy temprano el oro. Hace 1 hora y media, 2, a las 3 de la mañana de mi país también. Fue una animalada la volatilidad del oro, gente. Yo no sé si alguno de ustedes estuvo haciendo alguna operación y es alguna ballena, pero fue tremendo, Catapúfete me hizo a mí la gráfica en un momento. Obviamente agarré algún Pepe rechazo, pero estaba con otra idea yo. Me tuve que sumar a la ola, ¿no? Porque no me quedaba otra, sino. A ver si pica ahí para ir hacia abajo. Ojalá que pique. Y si no, bueno, no pasa nada. ¿Qué vamos a hacer? Nos quedamos. De pasada seguimos en rojo, me parece, con la libra dólar. Pero no es mucho. Si nos ponemos a mirar, acá arriba hay una venta, ¿sí? A ver acá, ¿ven? Este es una venta, un par de compras. Así que quizás son muy poquito. Va a ir cerrando las ventas y van a ir quedando las compritas seguramente. No me tocó la venta, che. No me tocó la orden en el límite ahí. Mirá qué lástima, che. Bueno, ahora si va para arriba capaz que lo muevo un poquito más arriba, Mueva. Ojo que tiene sensación de irse a buscar este número redondo, me quedo atrapado, pero le tiro un par acá, ¿sí? Si sube, veremos cómo hacemos. Y si me canso, lo dejo ahí listo para ver qué hago en el transcurso del día. Y después, si me canso en el día, sigo 1 semana, 2, 3, me convierto en swing, me convierto en el universo, y bueno, y desaparezco del planeta. Si el amigo quemaba cuenta que daba calambre, ¿viste? No, ahí está, esto es muy poquito. Bien, lotaje, gente, para el que no sabe. Me voy a meter a ver si hay dentro. Uy, mira, me quedó un mensajito. Dentro de la gráfica si hay algo interesante. ¿Quieren ver alguna divisa, algún par? Me avisan, Si quieren verlo, me chiflan. Así y le damos. Yo me gustaría tomar un mate a mí. El que estoy tomando está muy frío y no sé si vale la pena tomarlo así porque capaz que Pepe Mila desaparece. Y aparte me lo calentó el angelito que se fue. Andá a saber lo que le puso, es terrible. El angelito se quiere vengar conmigo porque le he puesto un té al diablito, ¿viste? Y él va y lo toma, no se da cuenta y bueno, le pasa de todo. Te estoy escuchando, Pepe. Te estoy escuchando, Pepe. No aprendés más, Pepe. Dejate de joder, Pepe. Sí, mira ahí. Un pelito le tocaba la orden pendiente, ¿viste? Porque yo lo hice eso. Pero hoy podés tener un buen desenvolvimiento si aprendés a hablar inglés. Había un señor que estaba hablando recién. Yo no lo puedo creer. Pobre señor, ¿no? No le dan la visa a ese. No le dan la visa. Le faltó una materia. Una sola materia para recibirse de profesor de inglés. Ah, mirá vos, le faltó una materia al que estaba hablando recién en inglés para recibirse de profesor de inglés. ¿Por qué? No, le faltó la materia gris. Esa. Ah, la materia gris, el cerebro. Está bien. Muy bien, Excelente. Viste, no me tocó la mechita. Ya estaríamos en positivo y ya cerraríamos y vamos agarrando $1 de acá, 2 de acá, 3 de acá, 4 de acá. Y al quinto te quemó la cuenta, viste que es así, ¿no? No. Ahí seguimos. Bien, ahí, Mensajito, ¿viste? Se puede, negro, Metele vos, no tengas chucho, vamos. ¿Escribieron en el grupo de YouTube? ¿O estás trabajando? En el streaming, digo. Lo escribía en el grupo, no había ningún grupo, ¿viste? Lo mandaba por... Che, mirá ahí el pelito que le faltó para que toque allá arriba. Vos podés creer, negro. Como hay un número redondo ahí, le voy a poner, miren, este es el... Bueno, ahora no porque no se puede. Esa orden la saco, ¿sí? La pendiente.
freno, son ejemplos chiquitos que doy, pero cuando llega a ciertas zonas se devuelve. Podés estar jugando acá, la idea es que rompa esta compresión del precio, ¿no? Acá no pierdo nada, solamente el tiempo, pero si sigue hacia la baja, le podés poner, supongamos que acá hiciste en H1, en M30, el ejemplo es para eso, le pones un trading stop ahí, ¿sí? Que diga ponerle, vamos a ponerle de 100, ponerle, ¿no? Pack, ahí va. Uy, me lo sacó. Bueno, le puse de más, pero igualmente, ahí salió en positivo algo. Si se va para arriba, empiezo a jugar de vuelta con las zonas de la vela gestada, lo que expliqué en el otro video, en uno de los videitos anteriores. Y velas gestadas, un poquito de fractalidad. Si viene hacia abajo, lo podés esperar acá con una orden, una venta. Pero también no estaría mal buscar compritas, porque está comprimiendo el precio y puede jugar en esta compresión. Lo que pasa es que justo agarramos la compresión terminando ya casi. Hubiera estado bueno agarrarla por acá. Bueno, acá la agarramos. Acá llegó, miren, llegó a estar acá arriba pero un tic no me tocó ahí. Si me tocaba, sacábamos de las dos, ¿eh? Y esta, ¿por qué se prendió en rojo? Ah, el famoso... La bolingueadora de Pepe Mila. Ahí están en rojo. Recién arranca la amiga. A ver. Tocamos. Ya a esto le falta una onda de hielo. A ver, actualizar acá. Órdenes pendientes. Vamos a ver un minuto. Recién arranca. Un buy, mirá. Un buy. Ahí arrancó. Pero es el bot de las bolingueadoras de Pepe Milas, ¿eh? A ver el euro dólar. ¿Cómo anda el amigo? Miren cómo falta información acá. ¿Ven? Tengo que estar actualizando. Eso es lo que les decía hoy que me pasó. Se me queda todo trabado. Fíjate, el dólar está fuerte. Seguramente tendría que ver si el oro se puede aprovechar alguna caidita del oro también, ¿no? Bueno. Seguimos. A ver si podemos poner... No canté más, negro. No canté más, negro, decía el amigo. Ahí está. A ver si puedo encontrar. Estoy buscando una herramienta que se las quería. Ya les estuve compartiendo un par de herramientas ahí en Discord. Para el que vaya subiendo de añitos. Las van a estar utilizando seguramente. Si las necesitan, están buenas. Y bueno, esa es la idea, ¿no? Si necesitan alguna herramienta que la tenga, se las comparto, no hay problema, ¿bien? Y que no utilicen con el tiempo nada, indicadores, nada, robot, solo manual, ¿sí? Con gráfica limpia, esa es la idea. ¿Qué dice acá? Las europeas están a la baja, vamos a por más verdes, muy bien, paciencia, dice el amigo, sí señor, tiempo al tiempo. ¿Me meto dónde? A ver, vamos a buscar acá un segundito si puedo encontrar un poquito de rock and roll, a ver qué podemos compartir a los pepitos. Y bueno, vamos a ver si tiramos algún tirito. Elijan un par, gente, si quieren, que no tenga spread, si no vamos con el oro un tirito más. Vemos ahora. Chiquito, como ejemplo, sirve como para intradía, pero tendréis que esperar la velita de 30, de una hora, de 15, lo que tengas que esperar, ¿no? A ver acá, ¿qué tenemos? Bueno, mira qué lindo, escucha. Y se va, se va, se va. $95% de ventas el euro dólar, poniéndole más ventas y al dólar y libra dólar. Buenísimo, ¿eh? Bien. A ver cómo está el euro. Euro. A ver acá, si querés ver algún par y te sirve, avísame. Si lo querés chequear desde acá, estamos para dar una mano. Para el que quiera. Somos la computadora para ustedes. Lo que necesiten me avisan. Acá estamos, un ratito, pero estamos. Tenemos el euro. A ver, párate. En M15 estoy acá. Si quieren ver alguna temporada más grande. ¿Sí? Bueno, el dólar está así, fuerte como... Está limado el dólar, ¿eh? Está cayendo el franco, el yen está aterrizado, pero con ganas de volar hacia el alza. Hay que ver si es una mague nada más. Y está también allá arriba, pero con la sensación de que se puede caer en la libra, ¿eh? Así que... Ojo con la libra yen.
obviamente a favor de la libra, pero ojo, a ver en 5. Bueno, capaz que en este horario se da una vueltita a la libra, en este horario, en el de 5 minutos. Y ahora a esperar y luego a descansar porque hoy ya está hecho el día, el trabajo. Muy bien, ¿Cómo van los cofres? ¿Y esa? ¿No es algo heroico? Tenés ventas, mirá vos, justo estaba leyendo acá. A ver, ¿cómo va el Nasdaq? ¿Te gusta la tecnología, no? Tengo ventas desde el día 25 que hizo resistencia fuerte en H1, pero ella sería del día 1. Mirá vos, tenés ventas de hace un tiempito. 25, ¿cuántos días va? 5 días, ¿no? ¿Cuánto es lo máximo que has aguantado una operación abierta, ¿no? Con el swap o con, sin, no importa, pero en días, ¿cuánto es lo máximo que has estado viendo como el precio está en negativo o inclusive en positivo, que es hermoso? Viste que cuando está en positivo la gente lo cierra enseguida muchas veces y después, ¿no? No corre ese pequeño riesgo de por lo menos poner un break-even y dejarlo que corra, ¿no? Ahora en stop lo dejás que siga, ¿no? Cayendo y cayendo. Estamos en el aire, juntos los dos, sintonizando una canción. No quieres enredarte con rombo gigantes. A ver, estoy buscando el Nasdaq acá, Nada. me cautivo. Quiero saber la frecuencia de tu voz. Sintonizarte. Si les gusta estas canciones me avisan, se las comparto, gente, para que la escuchen en el tutú, en el auto, Sintonizarte. Sintonizarte. Eso. Pum 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 pum. Vibrando en el aire, caemos sin control. Sin control. Como espejos de luz, reflejos en el sol. Ahí está, ahí lo veo, sí señor. Mirá vos, los análisis de Pepe Mil hace un año atrás, esto, vamos a ver. Ahí vamos, siempre hacia el alza, ¿no? Obviamente el amigo. A ver si puedo encontrar ahí, a ver si lo ven ahí. Disculpen la carita, ahora le pongo un foquito. Si tienen algún foco para regalarme. Ahí está, ahí lo ven la carita. No se asusten. Saber la frecuencia de tu amor. Ahora se apaga porque es una pantallita blanca. Ahí la apagué. Me hace mal a mí, a la vista. Por eso uso lentes imaginarios, decía el amigo. Sintonizarte. Nada, me decía el amigo. A ver. Para que bajo. Ahí está, bajo un poquito la música. Nada, ¿qué tenemos acá? Mirá vos, el perfil de volumen. Tenemos ahí el POC. Interesante del pasado que toma ahí. Miren como lo que es, ¿no? La tecnología, ¿no? Fíjense si lo hubieras agarrado la tecnología a tiempo, ¿no? Obviamente que esto de hace algún tiempito atrás, pero acá anduvo, ¿no? Algún cohete, algún barquito, ¿no? Surfeando, ¿no? La subidita, algún radar acá, mirá, esto en viejas épocas, ¿no? De meses, estas son velas mensuales, gente, mirá lo que es esto. Si habremos andado por acá, ¿no? Obviamente he ido eliminando esto, lo voy a tener que eliminar porque ya molesta, lo saco fuera. A ver, vos dijiste que el 25 llegó a una zona de resistencia. Mira, acá generó una mechita, vamos a marcarla. Si te sirve, ¿no? Ahí. Me voy a ir a mucho pasado hacia, ¿no? Muchas resistencias no hay, ¿no? Porque ya no hay más. Es todo zonas nuevas que va abriendo el amigo, va abriendo, ¿no? Va conociendo planetas nuevos. Voy a marcar acá este rectangulito para que veamos. Bueno, igual es mensual. ¿Por qué me fui a mensual? Porque el compañero
si no le estoy errando, opera velas de diarias, ¿no? Operas velas diarias, vos, me parece. Velas diarias o semanales, me parece que. O de H4. Entonces acá tenés un panorama lindo, más o menos, donde el precio está por reventar la zona de resistencia. Fíjense en acá los rechazos cuando el precio cayó en su momento, allá por agosto, ¿no? Que cayó, velas bajistas, seguramente semanales, vimos acá. Y el precio se dio la vuelta, formó el esqueleto del pescadito, como le decimos. Me voy a meter dentro acá, voy a sacar el huesito para que no pique. A ver ahí, si saco esto. Pero che, ahí está, el huesito, vamos a dejarlo por acá, ahí, que pique para el amigo por si querés compra, o vos estás en venta, ¿no? Semanales. ¿Cuánto hace que no me metía en velas tan antiguas? ¿No? ¿Qué habrás hecho este día? A ver, ¿qué hicieron el 8 de julio? Era mi cumpleaños, justo, bueno, viste, tremendo, ¿viste? Ay, qué alegría, viste, loco era, viste, no, soy vidente, tengo 2 dientes. Ahí estamos, ¿sí? Tenemos altos, bajos, compresión del precio. El rectángulo lo marco para que vean las velitas mensuales, ¿sí? Si vos no dejás de lado la mechita, podés agarrar esa zona, ¿sí? Y podés agarrar esta zonita, por ejemplo, acá. Si tomás como fractal y te vas a velas de H4, ¿no? Ahí ven. Ahí. A la vez tenés una línea, ¿no? Sobre el alto anterior. Son zonas igualmente, ¿eh? A ver ahí. Ahí está, saco el rectangulito porque ya no me sirve, era para guiarnos donde estábamos ubicados. Estas son velas semanales. Voy adentro, me meto en velas de H4 o velas diarias, a ver cómo está el amigo, qué podemos encontrar para que actualizo acá, piqui. Y bueno, el amigo siempre junto al pueblo, siempre va hacia el alza, ¿no? Obviamente el nada, ¿no? Tenemos acá, ¿no? ¿Quién no conoce? ¿Te gusta? ¿Qué placa de video te gusta? ¿La AMD o Nvidia? ¿Te gusta? O AMD, ¿con cuál te quedas? ¿Con Pentium? Con Pentium 2, decía el amigo. Bueno, anda a operar otro. El Nana ya no utiliza más el Pentium 2. No. Acá tenemos un paquete de tecnologías, ¿no? Las más conocidas del planeta, ¿no? Y bueno, siempre va a ir hacia arriba lo que es la tecnología de forma exponencial muchas veces, ¿sí? Obviamente que te tenés que comer los retrocesos, tenés velas diarias, esta seguramente es la que vos me decías, ¿no? A ver, acá que es, 24 de julio es esto, vos me dijiste por acá seguramente, ahí, ¿no? 24 de octubre, debe ser esta la que me estás diciendo vos. Pasa que estoy perdido dentro de velas tan grandes, ahí, esa de ahí, ¿no? Acá, mira, voy a hacer una lupa, ahí, piqui, ahí está. Esa es la que me decís vos, ese alto que generó, tenés muy cerquita otro alto más, doble alto, tenés un high, otro high, le podés poner si querés una zona, doble zona, pero bueno, si llega a romper esa zona se va a comer algún retroceso, pero vos sabés que va a seguir hasta los 21.200, decía el amigo. No sé, pero que va a seguir, te va a comer los retrocesos seguramente, pero como operás H4 y estás en venta, aprovechas todo, ¿no? Seguramente agarraste ventitas acá, ¿no? Que esta es la zona que me decís vos, donde llegó una zona interesante, estamos viendo velas de H4 acá, ¿ven? Donde dice el amigo, seguramente está marcando esta zona, ¿no? 24, a ver ahí, no sé si le estoy errando, ¿no? 24 de octubre, ¿no? ¿Me dijiste? ¿O 25? Bueno, le vamos al 25 si querés, un poquito más, no hay nada acá. Ahí está, zona, ¿sí? Si marcás la zona es entre esta mecha y esta mecha, tenés ahí. El que le gusta los order blocks va a buscar seguramente en esta mechita con temporalidades, esta que está acá, ¿ven? Y vos te metes dentro de esta mechita o abajo, si sigue, ¿no? Bueno, ya cayó ahora, pero cuando estaba llegando, esa mechita en velas que opera 15 minutos son cuerpos que zonas interesantes para buscar puntos de venta, si querés, ¿sí? A la vez, si encontraste este otro alto que está acá arriba, ahí vamos para acá, ven, piqui, piqui, me voy para allá, desapareció, se fue, bueno, ahí hay uno, ven. Y se los muestro, velas diarias, tiki, está, ven, ahí hay otro, sí, obviamente, este fue un alto generado el 12 de julio, el 11 de julio, ¿sí? Ahí lo tenés. Dice el amigo Pepe, ¿cómo le va, Norman? Espero que estés bien, bienvenido, hagamos una en el oro, dale, si tenemos tiempito, me tengo que ir, pero capaz que llegamos una, para la heladera, sí, para una heladera ahí bien, viste, por lo menos para una aguja simple, ¿no? Una aguja común, no sé si la conocés, que es dura la carne, pero la hervimos, viste.
Bien, ahora sí dice el amigo Jerónimo, es que siempre hago mucho tiroteo y el screen me va cerrando algunos. Y por eso dejo algo caminando o cierro manual. Bueno, ¿viste ese indicador que tengo ahí en el fondo? El que estoy operando el oro. Ese te puede servir también. Si querés después me avisás y te lo regalo, no tengo problema, si no, manejate como vos quieras, es lo mismo, yo para que no tengo problema. No me va a ser ni más bueno ni más malo, al revés, comparto las cosas como siempre, ¿sí? Y ahora estoy comprando un poco más del Brent, muy bien, ¿sí? Del Brent. ¿Por qué no operás el Watt Texas? Ya que ayer rompió soporte fuerte del día 1 y como casi siempre espero la subida y así está haciendo, espero que rompa, pero ahora la resistencia 72.11. Muy bien, ahí va, ¿sí? Porque es dulce, decía, ¿viste? El oro negro es dulce más que el otro, decía, ¿no? Es fino, refinado, decía el amigo. Y todo eso, como siempre, en H1. Y vamos, a por un poco más de verde. Sí, señor. Yo también estoy tomando verde, decía. Estoy tomando mate, decía el amigo. Así que ahí estamos. Bien, a ver cómo está esto en velitas de 5. Otro mundo de 5, Bueno, ahí va el amigo, zigzagueando hacia la baja. Sabemos que siempre termina alcista con el tiempo. Eso lo dice el pasado, la estadística. Está en un retroceso, ¿no? De hace un par de semanas. Pero bueno, sabemos que sí, a ver acá tenemos 24. A ver acá 25 de octubre y acá tenemos 28. Y en un par de días viene ahí en caidita, ¿sí? Bueno, ahí está el amigo, no me interesa en este momento cómo está la gráfica para operarlo en scalping, pero igualmente hace su recorrido lindo. Me acuerdo cuando lo esperábamos para meternos en la sesión donde arrancaba nada, ¿no? Tremendo era los ojos como se te disparaban en un scalping duro, fuertísimo, no sabe para dónde salir, ¿no? Muchas veces cuando abre, ¿no? Tremendo el amigo, ¿no? Boom, boom, boom. Bueno, te quedabas, che, y la gráfica, no sé, yo estoy al revés, sentado al revés y te quedaba. Tremendo es. Pero bueno, bien, me voy de vuelta al amigo, a la fuerza de la moneda. Siempre estoy testeando indicadores. No sé si puedo poner aquí mi email o cómo me lo puedes mandar. ¿Vos tenés Telegram? Yo tomaba mate en Argentina, dulce y a veces con limón. Sí, yo lo tomo con limón y al ratito no me ves más, amiga, que no sé dónde estoy. Ya te imaginaste, Bathroom se dice, ¿no? O le estoy errando, ¿no? Pero bueno, no tenés Telegram. A ver qué podés tener. Tenés... a ver. Porque yo correo no uso, ¿viste? Puede usar, pero... Telegram, Instagram... TikTok. No, TikTok no se puede... A ver dónde puede ser. Instagram o Facebook tenés. Ajá, bueno, hay que ver si ahí se puede compartir algún indicador, ¿no? Sí, Skype también lo tengo, pero no tengo que volver a instalar Skype. Instagram tenés. Bueno, después vemos, fíjate si me encontrás y yo te lo paso, ¿sí? Te lo regalo. Vas a tener que ajustar. Tiene algunas cositas interesantes. Es un bot, ¿sí? No es un screen que lo tirás y hace eso solamente y después lo tenés que... Esto lo apagás, lo prendés, buscarle la vuelta para buscarte alguna técnica, alguna estrategia. Te lo regalo por estar compartiendo el like que me das, genio, gracias, Fíjate si no tenés Telegram, porque por ahí suelo compartir todo. En Discord también lo puedo compartir, pero no debes tener Discord tampoco, ¿no? Si no, bueno, si alguno de los chicos sabe cómo compartirlo, me avisa. Bien. Bien, vamos a ver si hay algo, Vamos a ver qué encontramos en el camino, ¿sí?
Decirle que se sume a Discord, Pepe. ¿Pero qué te pasa, Pepito? Ahí se lo podés compartir, si no se lo llevo yo por la nube, que yo soy un angelito. Bien, bien, sí, se puede sumar a Discord también. Pero bueno, eso cada uno como quiera, ¿eh? Bien, me meto dentro. A ver, tenemos fuerzas, estamos acá. Me meto dentro del abanico. Che, tenemos lado en verde acá. Mirá, me puse a charlar y me olvidé. El AUCAD, a ver cómo va el AUCAD. Piki, nada, seguramente de ahí. No, va bien el amigo. A ver si lo subo, cuánto sería ahí. Muy poquito, $4, todo suma. ¿Sí? No lo voy a poner, obviamente. Voy a esperar que cierre una vez la bolingueadora. Revisen, cancelar stop. Revisen, gente, el bot de la bolingueadora de Pepe Mila, porque está bueno para M15, ¿sí? Y bueno, y la libra sí la puedo ir cerrando. A ver, vamos a ver acá. La libra, mirá, miren lo que hizo la libra. Miren lo que hizo la libra. Les explico acá, un poquito, ¿ven? Vamos a dejar el conejo porque puro de fondo no se ve nada. Ahí tampoco, acá tampoco, acá. Lo que hizo la libra es esto, miren. Piki, me voy a la libra. Fíjense en esto, mientras charlaba con ustedes. Vieron que habían órdenes de venta mientras charlábamos, no la cerró un fantasma, la cerró el robot, el conejo negro. Lo que voy a hacer acá, porque ya no, me voy un ratito, esto lo pongo ahí, así no pierdo. Esta si cae la pongo ahí. Y esta es una orden que la pongo ahí. Entonces, ¿qué pasa? Seguramente puede pasar de que ahora suba. Y después de que termine su video, ¿para qué la cerraste, Pepe? Pero cuando me estoy por ir y no tengo BPS, prefiero cerrar estas en ganancia, las que estaban arriba en pérdida, y el promedio con las 4 o 5 ventas que me hizo el robot en ganancia, porque cerró un promedio, termina todo en positivo, ¿me entienden? Entonces, ahora cerré el bot, ¿sí? Los voy a pagar, bueno, ahora calculo que tengo tiempo, y seguramente este lo pongo, mira, ahí me abrió una venta el amigo, ¿ves? Me pongo a charlar un ratito, ya me abrió una venta. Este es la bolingueadora, las pongo ahí, a ver la bolingueadora acá si tenemos. Es esto. Ahí está, estas son las bolingueadoras, ¿ven? Lo que voy a hacer también, yo sé que acá arriba tiene que llegar, ¿ven? Pero me estoy por ir y por lo menos yo sé que el bot se va a encargar, ¿no? O lo cierro yo, ¿no? El chucho desde el celular, pero ahí está en break-even, para no perder más. Lo que no me gustó es que no apagué acá el telaraña, bueno, puede caer, ahí va en positivo, perdón, el telaraña, el conejo negro, ahí va en positivo. Los voy a apagar, ¿sí? Ahí prendo la luz, lo apago y le pongo un break-even acá. O nada, ahí, que me toque. Ahí está, si se va, obviamente puede pasar que esté acá abajo, ¿sí? En un rato, bárbaro. Pero si está acá arriba tengo que estar rezongando y no tengo ganas de estar rezongando porque en 20 minutitos 30 tengo que salir de casa, dijo el amigo, Bien, van a ser las 10 de la mañana, ¿ok? Toca, saca, toca, lo dejo ahí. Me meto en el... acá. Libra. Che, sigue positivo. Sigue positivo, decía el amigo. Sí, va. Bueno, se va para arriba. Miren, le podemos agregar un trading stop acá para jugar un poquito. Total tenemos 15, 20 minutitos más. Y bueno, mañana vemos si seguimos. A ver si tenemos acá, tenemos Instagram, Facebook, Skype. Es lo que vos tenés. Qué lástima. Cuando puedas, sin problema. No, a ver, Pepe, alguno de los Pepe, si está. ¿Cómo le puedo regalar lo que les he compartido a ustedes también? Este que está acá. Así se lo doy. Si ahora mismo, si estás ahora en bueno, capaz que no sabes descargar Telegram, pero es fácil. A ver otro, ¿cuál puede ser? Bueno, en Discord, en Telegram, en Instagram, en esos... no sé si en Instagram se puede compartir un archivo de que ocupe cierta cantidad. No ocupa mucho, pero si se puede, sumate, me buscas ahí en Instagram y te lo paso, ¿eh? Si te sumas ahora, te lo paso ahora antes que me vaya, no tengo problema. Así lo estudiás, lo aprendés. ¿Y quién te dice que no es una herramienta de trabajo para vos? Aparte de lo que tenés, ¿no? Ahora, si estás bien con lo que estás, ni modifiques nada. Viste que muchas veces, por actualizarse, que no está mal, muchas veces terminás después como en unas estadísticas al berre, ¿no? Bien, ahí estamos, gente. Tenemos un par abierto, pero no lo abrí yo. Son las bolingueadoras. Tenemos otro par abierto que no lo abrí yo. Es el conejo negro. Donde el conejo negro acá, este que está acá, el conejo... No, este es otro. Este no abrió nada todavía. ¿Pero por qué? Porque opera contra la tendencia, pero con mucha volatilidad. Y está en un par que necesita, quizás lo tendríamos que haber puesto en el oro para que abra operaciones. Hoy hubiera abierto un par.
El euro dólar todavía no hizo el movimiento que yo necesito para que los amigos que están buscando profit abran una orden, ¿sí? Pero bueno, ahí estamos. El amigo está prendido. La carita redonda de Zombie Deviation. Y acá está el amigo. Me cerró, mirá. Ahí cerró, listo, chao. Que no abra más este, Bueno, se va esta, se va. Vamos a ver cuánto hace el amigo. Si llega hasta acá arriba, podemos poner las bolingueadoras. Las podemos dejar ahí puestas un ratito. A ver qué pasa. Si llega hasta acá arriba, ¿qué hace? Si sigue, si no sigue. Sumate, Jerónimo, mirá ahí, te dicen, si te gusta, sumate, haceme caso. Todo lo que vos sabés puede ser una guía interesante para otros pepes también, La idea es ayudarse entre ustedes, si les sirve. Y a la vez lo que les voy compartiendo, ¿no? Así van sumando añitos ahí en Discord. Está bueno. Tenés que llegar a 200 años para la dimensión 2, más o menos. Más o menos un año y medio, más o menos. Una animalada, ¿viste? Vamos a ver si bajamos unos meses. Bien, ahí estamos. Pap, pap, pup, pop. Pap, burp, burp, burp. Eso. Bueno, quieren que hay un amigo que se sumó, un señor que se sumó recién, pidió algo de el oro, para operar el oro. Lástima que yo me tengo que dar, en 20 minutos no hago nada acá, a ver. Bueno, mira, te voy a meter, total, por acá arriba le pongo un shell stop, ¿sí? Con la herramienta que le doy al amigo que está hace bastante dándole like todos los días y ahí a los vivos. Así que gracias, Jerónimo, Ahí puse una orden pendiente, ¿sí? La tendría que poner más arriba. Acá voy a tirar otra más chiquita ahí, ¿no? Como un doble toque ahí, ¿sí? Porque veo una compresión que viene de arriba, ¿la ven? Estoy en temporada chiquita. Si la toca, bienvenido. Si no la toca, me voy, ¿sí? Y si la toca y me tengo que ir, la sigo desde el teléfono, ¿sí? Después les muestro cómo me quemó la cuenta en vivo, ¿sí? A ver si podemos poner un poco de rock and roll ahí, Cerrando demo casi tabla, Bien, bueno, pero cerraste. Lo importante es eso, el de 24 horas ya lleva casi el 5% y manual va para swing. Bueno, ahí le podés pedir, amigo, a Jerónimo que opera swing, Y real quedé ayer atrapado y ahí seguimos. Bueno, tranqui, porque tiene que caer seguramente si estás en ventas, ¿no? O ya sabes cómo tenés que hacer con alguno de los Xinjiang, pero vos sabés que esto va a ir para algún lugar. Y lo bueno que lo sabés. Sube o baja. Lo que pasa que muchas veces cuando haces que baje, la operación es que las órdenes que pones que bajan, termina subiendo. Por eso tenés que buscarle la vuelta con las estructuras mayores. Parece complejo, es complejo muchas veces, pero le vas a ir buscando la vuelta, vas a ver. Y vas bien, vas muy bien. Ya te pagaste. En la otra hiciste el 12. ¿Viste, Jerónimo, cuánto hizo Pepe Gatillo con el telaraña, no? Obviamente está probando. Puso 5 lucas, hizo 15, ¿no? El 200% en menos de un mes, el amigo, ¿o no? Y bueno, la idea es que saque, retiró 10 y se quedó con 5 el amigo, Para arrancar de vuelta, ¿no? La idea es hacer exponencial, ¿sí? Una técnica que le estoy enseñando, para ojalá que la reviente a la cuenta, pero que no la queme, Obviamente porque está probando, ¿no? Bueno, gente, uno que se va, listo. Saludos, pasala lindo y bueno, cuando te sumes a Discord, a Telegram o de alguna forma si me contactas te paso ese indicador, este que estás acá, el que estás viendo, ¿sí? Y después decime si no lo entendés, te ayudo, no hay problema, ¿sí? No hay problema, de onda, Bien, claro, esperando paciencia, sí señor, esperando, Y yo acá sigo, digo, Bueno, y ahí me abrí una orden, gente. Escucha, vamos a poner fuerte esto. Escucha, esto se pone con mucho gas. Con mucho gas, gente. Ahí. Bueno, el AUCAD sigue en positivo. A ver cuánto vamos ahí.
Si lo pongo hasta por ahí, tenemos uno. Bueno, es poquito, la cuenta es chiquita, tampoco vamos a tener una cuenta grosa, pero ahí ya vamos como 10, casi 10, mirá. 9,79. Ahí la dejamos. Pongo ahí. No sé para qué toque ahí. Bueno, lo dejo eso. Escucha. Vamos. Rompió el número redondo el AUCAD, ¿eh? ¡Ojo al piojo! Se nos va el oro para arriba. Busquen el oro, a ver. ¡Uy, Dios! Se va el oro. ¿Sabes qué, no? A ver si cae, ¿eh? Y a mí me hizo un agujero acá, seguramente. ¡Uy! Yo estoy esperando el oro, decía el amigo. Se había olvidado, ¿viste? A ver, volví al oro, negro. Se rompió todo acá, ¿ves? Mirá. ¿Qué te dijo el amigo? ¿Viste? Bueno, vamos a esperarlo con un shell ahí. Y la agarra. Me quedo con 3 nada más. Y después, bueno, buscaré allá arriba de alguna otra forma, ¿no? El chucho. Ese es un orden pendiente, ¿ven? ¿Cómo rompió el amigo? ¡Che! 4 tiritos me permito con este porque el lotaje es chiquito. La idea es que no supere 0.2. ¿Sí? Che, ¿había noticias de alto impacto a esta hora? ¿O le estoy errando yo? A ver. Son las... bueno, no sé. Avíseme si había noticias de alto impacto, gente. Venga. Devuélvase, carajo. Pum, 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 pum. Bueno, el AUCAD se va para arriba. Sí, señores. A ver acá. Nos quedó el AUCAD y el oro. ¿Viste? Ahí está. Mirá qué lindo. ¡Ahí tocó! ¿Me pagó o no? No, mirá lo que le faltó para tocar. Ay, pero por favor. Y ahora cae y me toca el break-even acá. Me quiero cortar, ¿no? A ver. ¿Cuánto hay de acá? Ahí. Mirá lo que faltó. Eso faltó. Nada. Un tic. Nada. ¿Sabes qué, no? Pero ¿sabes qué hago? Mirá. La dejamos ahí. Esto no se hace, ¿no? Pero como me voy, me quedaré con el oro nada más. Vamos, negro. Ahí está, lo dejo ahí. La de abajo es la del robot, la de arriba es la mía, ¿sí? Bueno, ahí estamos formando una fractalidad. El precio tendría que... Es muy seguro que venga a visitar el número redondo o esta estructura donde lo voy a estar esperando seguramente. Pero si llegase a caer, ya está, me voy, Pepe, ¿sí? Si no, bueno. Seguimos, se convertía en swing, ¿viste? Terminamos el vivo y acuérdense, y cae, y no lo podemos mostrar, ¿viste? Es así. Vamos a esperar un poquito más, a ver que me tengo bien. Mueva. Bueno, ahí estamos. Un par de órdenes abiertas manuales, algunas automáticas de los bots que he creado, el conejo negro que cerramos en positivo, las bolingueadoras que ya están en positivo, y bueno, la suma de todo espero que sea o tabla o ganancia, ¿sí? Y si es negativo, veremos cómo la voy gestionando en el día con el celular, la que me queda abierta, ¿sí? Va subiendo, sí, ¿eh? La típica, ¿viste? Me puse el Discord, dale, sí, sumate y ahí vas a ver que vas a encontrar buena gente. Son poquitos, para ver. Ahí te voy a compartir seguramente. Ahí te voy a compartir seguramente la herramienta, el bot y hay otros más que te van a interesar, que son pagos, pero en mi caso yo te los regalo, no nada. Sumate, seguramente ahí en Discord, avísame qué Pepe te gustaría hacer, nada más que eso, no tenés que pagar nada, solamente Pepe el lindo, bueno, Pepe el amigo de España. Te pongo Pepe el amigo de España, ¿sí? Es para tener, ¿no? una identidad cada Pepe, ¿sí?
Somos todos importantes, eso es lo lindo, por eso. Bien, acá seguimos, qué lástima no se da vuelta esto, espero 2 minutos, 3 minutos más. Seguramente si sigue hacia arriba voy a tener que abrir otras órdenes por acá arriba. Este sería uno de los bots que he armado también. Lo estoy haciendo de forma manual acá, como para ver que vean ustedes. Y bueno, si cae bárbaro, hizo recién un nombre colgado ahí. En binaria le metemos 20 ahí, pero muchas veces se da vuelta para arriba también, ¿no? Hay que esperar. Bien, seguimos. A ver cómo está el CAD, si no me sacó. El CAD, estamos acá. CAD. Audcad, australiano, ¿estás acá? Acá estoy, mira, ahí está. Que me toca con el stop en positivo, ¿no? Obviamente la ganancia esta de 0.2 que está acá abajo. Todo suma, porque si yo acá me dice $10, esos 10 me sirven para el flotante del oro. Entonces le meto otra orden más o cierro alguna de las que están en el negativo. Tenés que ir viendo la matemática, buscándole la vuelta. No hay forma de hacerlo que no sea de esa manera. Para mí, es lo que enseño en la dimensión 2 y 3 y 4 y 5. A medida que el tiempo va, ¿no?, pasando, va sumando de dimensiones, ¿sí? Para llegar a la 1, llegan todos. Y de la 1 a la 2 tenés que recorrer un par de meses charlando, conversando, si tenés ganas, ¿no? Ahí en las reglas está explicada la cantidad de... ¿sí? Cuando pasa la mitad de ese periodo van a una biblioteca que tienen indicadores, robot, ahí también. Y bueno, ahí está todo. Bien, tenemos compresión del precio en este momento. Fíjense acá en el AUD canadiense. Hay que ver el oro, que en cualquier momento hay que ver si rompe. Bueno, ahí llegó el número redondo, el amigo. No, tengo un gatito acá, ¿se acuerdan que salí? Lo comía en vivo, ¿viste? Un gatito que te comía en vivo. Vamos a esperar acá, vamos a poner un poquito más acá. Le voy a poner, bueno, vamos a dejar ahí. Te lo dejo para después. Bueno, y el amigo despegó, dijo. Tendría que ver en el pasado, no hay más altos, vienen de arriba, ¿sí? Contemporáneos grandes, pero saben que los altos están ahí cerquita, ¿sí? Ahí voy a dejar la última orden pendiente, ¿sí? Como aviso. ¿Conocen esta música? Sí. Si va para arriba le meto un Xinjiang, ¿sí? Si supera esas 4 órdenes le meto un Xinjiang. Arriba del todo, ¿sí? Para ir jugando con otras gestiones. Con otras, sí, otras velas mayores, ¿bien? Bueno. Gente, capaz que voy un ratito al Discord. Me quedo charlando con ustedes y vemos cómo vamos terminando esto. Súmense el que quiera. Los esperamos ahí en Discord. Súmense, ¿eh? Bien, bueno, Jerónimo. Ahí te esperan. Mira, los chicos participan 1 o 2 nada más de los... Somos poquitos. La idea es que para comenzar la dimensión 2, para ver todas estas cositas, acá ven una simple grilla, pero tiene sentido todo lo que hacemos. En la dimensión 2, en la 3, en la 4 van a estar viendo, bueno, cosas más personalizadas que obviamente no la vemos acá en vivo, ¿no? Que esa es la idea. Y bueno, súmense, gente. La idea es esa, ¿no? Participen, digan, acá estoy, charlen. Hola, ¿cómo estás, amiguito? Y ahí, eso es. Bueno, ahí estamos. Tocala, negro, tocala, vamos. Y el AUK debe ir para arriba, seguramente. A ver acá, si lo tenemos ahí el amigo. No, ya me sacó, ¿ves? Bueno, ya me pagué algo con el AUK, ¿sí? Unos 10 más o menos por ahí. Pero vamos en negativo con el lorito ahora, ¿sí? Con el loro verde, ¿sí? En vez de amarillo. Era un loro. ¿Qué tal, cotorra? Angelito, ¿cómo estás? ¿Estás bien ahí? Sí. 45 minutos noticias. Bueno, las veré lo que hacemos ahí. Muchas gracias por avisar, señor Pepe Gatillo. Ahí estamos, ¿eh? No podemos terminar, hace una semanita no podemos terminar todas las operaciones. Me tienen que quedar abiertas. ¿Vos te diste cuenta? Massive. Bueno, gente, me voy. Dejo las órdenes abiertas, no me queda otra, ¿sí?
tiene que recorrer un poquito el precio y tiene que caer, ¿sí? Y si sube, bueno, ahí haremos lo que tenemos que hacer, como siempre. Por ahora no falló. Falla cada tanto alguna tabla, alguna pérdida, pero vamos sumando lo ganado, voy sacando algo de profit, de lo perdido voy sacando también algo, siempre algo voy redondeando. Me lleva más tiempo, obviamente, cuando superamos, ¿no?, cierta cantidad de minutos, pero bueno. 45 minutos, noticia del dólar, bueno, de alto impacto, 3 estrellitas, mirá. Bueno, y el AUCAD, ahí está, me sacó en positivo, la libra dólar terminó en positivo, y acá vamos, mira, ahí me rompió, ahí abrió la última orden. Bueno, la voy a tener que dejar, no me queda otra. A ver. Actualizar. Acá está el numerito, bueno. La nave, justo, ¿viste? Agarrate la nave, negro, sí. Hacia las dimensiones de ultratumba, hacia. Bien, hasta en los 60 tendría que. A ver acá. 1, 2, 3, 4. Dale, negro, subí que te espero. ¿Se encontró oro en otro planeta? No, al revés, si se encontró tendría que estar cayendo. A no ser que, ¿no? Si no lo pueden retirar, no, hay que esperar. Bueno, ahí estamos, gente, hay que esperar. Alguna pequeña, no sé si... a ver qué hora es. No, me tengo que ir. Bueno, los tendré que seguir en positivo. Ustedes vayan guiándose más o menos a ver qué harían ustedes, ¿sí? Yo ya sé, a partir de cierta zona, por acá arriba, ya voy a meter algunas otras órdenes, ¿sí? Si siguiese subiendo, ¿bien? Ya les voy anticipando ahí. Bien, gente, pero veremos cómo la seguimos, ¿bien? Chau. ¿Estás ahí, Pepe? ¿Angelito, estás ahí? Se fue el angelito. Hola, Pepito, sí, acá estoy. Bien ahí, agarraste 50 órdenes. Calculo que van en compra, ¿no? Sí, van en compra. Che, no, van al revés, un retroceso. Es hermoso el retroceso, nos estamos comiendo un retroceso hermoso, ¿viste? En la cuenta de depósito, decía el amigo, está retrocediendo. No, es poquito, igual. Vamos a ver si ahora, si se da la vuelta, bienvenido. Y si no, voy a tener que quedarme un día con varias operaciones que te voy haciendo dentro de las velas mayores, ¿sí? Que son de 15 o de 30 minutitos, no me va a quedar otra. Pero bueno, gente, me voy, no queda otra. Chau, nos vemos en la próxima. Sigo en Discord un ratitito más por las dudas, porque tengo que seguir haciendo una pequeña cosita antes de retirarme, pero sigo charlando. Si alguno se suma, ahí voy, y si cerramos en vivos, ahí les muestro, ¿sí? Bien, gente, chau. Angelito, Pepe, venite, Pepe. Yo quiero, yo puedo, yo voy a lograrlo, dice el amigo. Ahora viene en un ratito de vuelta para que, bueno, te lo metas, te lo tatúes en el cerebro. Eso es fundamental, amigos. Así que, bueno, nos vemos en un rato, seguramente mañana también. Vamos a ver cómo quedan este par de operaciones. Y bueno, nos vemos en la próxima, gente. Abrazo gigante. Y bueno, pásenla lindo. Súmense, denle like si pueden. Y bueno, y si se animan a charlar algún día, se suben a la nave, Nos vemos.
Bien, gente, nos vemos. Seguramente si no es mañana, pasado. Y si llega a ser mañana, bueno, para pasarla bien, súmense a la nave, súmense a Discord. Así pueden ir viendo las operaciones. Si llego a terminar ahora en un ratito el oro, se los estoy compartiendo también ahí por Discord, por si a alguno le interesa, ¿no? Y bueno, que la pasen lindo, cuídense, que tengan un gran día martes, gente. ¡Chau! Dentro del templo hay un altar y nuestra ofrenda es la verdad que no se eleva sobre el resto. Un torbellino en espiral, danza que invita a meditar entre tus piernas. Como el cristal, ni bien ni mal, lo nuestro es inmortal. Como el cristal, ni bien ni mal, lo nuestro es inmortal. El escenario del ritual es el